Amigos de Confusión Musical, pues bueno, vamos con una nueva reseña. Sabemos que viene la temporada de premios, sabemos que viene la temporada de los Globos de Oro, que es la antesala de los Óscares. Y pues bueno, el día de hoy quiero platicar acerca de esta película tan controvertida como lo es Napoleón, del actor Joaquin Phoenix, quien después de haber ganado un Oscar por su interpretación de Joker, pues el año pasado se dedicó a hacer una película de A24 bastante extraña, como lo fue Beau is Afraid. Entonces, pues bueno, este año regresa precisamente con esta nueva película, esta adaptación histórica que, bueno, a comparación de otras películas históricas como Oppenheimer, no está basada en un libro como tal, sino que está basada pues en tanto las cartas que había dejado Napoleón a su interés romántico como a varios pasajes históricos. Así que pues bueno, esta es una película que ha sido muy criticada por los historiadores, pero que a su vez pues cinematográficamente está en un nivel muy alto. Entonces vamos a ver cómo le va en esta temporada de nominaciones. Vamos a presentarles la reseña y ya ustedes nos dirán qué opinan de Napoleón. Déjenos sus comentarios aquí abajo y nosotros regresamos después de la reseña. Bueno, pues después de ir a cubrir la Feria Internacional del Libro y llevarles a ustedes varios de los proyectos que estuvimos entrevistando durante esta cobertura especial, pues es el momento de regresar a nuestras reseñas habituales, por lo que algunas de las películas que estaremos reseñando a continuación seguramente estarán nombradas a los premios de la Academia, puesto que próximamente se anunciarán quiénes son las que estarán participando por las estatuillas. El día de hoy vamos a estar hablando de esta película que ha causado gran controversia. Esta cinta muy esperada, que tiene una calificación muy mixta, que tiene reseñas mixtas, tanto buenas como malas en internet, que está rankeada en Rotten Tomatoes como casi en un 60% de aprobación. Estamos hablando de la nueva película de Ridley Scott, que es Napoleón. Esta película que desde antes de que se llevara a la pantalla grande ya estaba llena de muchísimas cuestiones y de muchas preguntas y de mucha expectativa. Mucha parte de esto porque, bueno, nosotros esperaríamos que Joaquin Phoenix, después de haber sido ganador del Oscar, se aventara 2-3 hitazos, y pues la verdad es de que él decide hacer un poco más de cine independiente, como esta película que se de A24 de Ari Aster. Al final de cuentas es una cinta muy artística, pero pues después de estas películas, pues él precisamente se corona como el protagonista de Napoleón, y vamos a platicar acerca de esta película. No tanto si la cronología de los hechos que son narrados en la pantalla son reales o no, porque a final de cuentas no está basada en una biografía, por ejemplo, que Napoleón haya escrito. Es un guión adaptado de David Scarpa, que bueno, él está sacándolo directamente de las páginas de la historia. Entonces no vamos a hablar tanto de si son acertadas las fechas, sino de Napoleón como película, porque si no vamos a entrar en un debate que es el debate que se está llevando todo el mundo con la cronología de los hechos y la figura de Napoleón en sí. De hecho, Ridley Scott se ha peleado con muchísimos historiadores y pues la verdad nosotros no queremos entrar en esa controversia, sino que queremos hablarlo precisamente como proyecto cinematográfico. Pasa lo mismo con la película de Amadeus y con tantas películas de época que de repente es un poco difícil captar precisamente los sucesos pie a pie, y pues estábamos hablando que de cierta manera en este laberinto acá Ridley Scott no dice que es una ucronía, pero tampoco está basado en algo biográfico como el caso de Oppenheimer. Pues la película de Napoleón, que seguramente será nominada en muchas categorías, nos cuenta la historia de este conquistador considerado el primer anticristo por todo el poder que tuvo, desde empezar siendo un soldado raso hasta convertirse en emperador. Tuvo muchísimas cuestiones en la vida que lo llevaron a posicionar como uno de los personajes más importantes, ¿no? Y aún al final de su vida, que bueno, que esto lo podemos ver en los libros de historia, digo, esto no creo que sea ningún spoiler, a pesar de que él fue retirado de todos sus cargos, a pesar de que le quitaron el nombramiento de emperador, pues él tuvo una isla donde él estaba recibiendo una pensión, donde él pudo morir de la manera
que él quiso. Entonces, pues bueno, la figura de Napoleón contada a través de la historia, a través de las pinturas, sobre todo de la parte de la pintura, que bueno, vamos a hablar ahorita esta conexión con la película, que es uno de los puntos a favor de esta grandiosa cinta, es precisamente la imagen de este hombre que pasó sobre todo y sobre todos para, como el buen estratega que era, convertirse en un personaje muy grande de la historia, y también pues su mano derecha, que prácticamente era su mujer y después se convertiría entre comillas su amiga Josefina, otra de las figuras más importantes, que bueno, de hecho Josefina tiene una historia de vida tan interesante que bien se podría hacer una película de ella aparte, puesto que ella estuvo a punto de ir a la guillotina, su primer esposo estuvo guillotinado. Hay cosas muy interesantes a través de todos estos sucesos históricos que llevan a Napoleón de convertirse en un excelente estratega hasta ser una de las figuras máximas, ¿no? Y mandar por sobre todo, pero siendo marco siempre esta manipulación a través de las victorias de la guerra. Esto es algo muy interesante, ¿no? La película pues abarca ciertos saltos del tiempo a través de la vida de este personaje, que pues bueno, Ridley Scott quitó varios clichés del personaje. Por ejemplo, esta parte que decían que siempre tenía una mano dentro del saco porque tenía una herida de guerra que siempre le dolía y que siempre se tocaba ahí como por las costillas. Quitó este cliché y nos entrega un Napoleón muy cuadridimensional, en donde pues a pesar de que brilla por su inteligencia estratégica, pues también tiene este punto débil con Josefina, que Josefina es una mujer fuera totalmente de su época, que lo primero que hace en cuanto Napoleón se va a su primer guerra después de casarse con él, pues es engañarlo con otro, ¿no? Entonces Napoleón se entera a través de estas caricaturas en los periódicos y regresa, y aquí podemos ver como cierto trato que hacen, en donde ella decide quedarse con él porque sabía que se convertiría en una figura muy importante, y ella sabía que esto de cierta manera le traería un beneficio y la convertiría en parte de la historia. Es así, pues bueno, como Josefina preservó su título de emperatriz hasta el día de su muerte, a pesar de haberse divorciado de Napoleón y a pesar de todas las cosas que sucedieron precisamente con este conquistador. La película nos muestra a un Joaquin Phoenix que se desenvuelve de una manera genial, con una excelente dirección de Ridley Scott, en donde el principal punto argumental de esta película son las batallas. Así lo podemos ver, por ejemplo, con el poder de estos cañones, que desde que vemos que está el tema de la Revolución Francesa y que ellos salen a las calles, porque bueno, recordemos que era una época donde acabaron llevando a María Antonieta y a muchos otros tantos a la guillotina. El pueblo estaba en una revuelta. Mediante esta manipulación podemos ver las primeras escenas en donde empieza a parar estos cañones y podemos ver cómo los civiles yacían en el piso ensangrentados, mutilados, etcétera, etcétera, y esto nos da un adelanto de lo que será la película. La pintura es una parte fundamental en esta película, ya que bueno, la historia de Napoleón no se podría narrar si no fuese a través de los cuadros que grandes pintores realizaron de él, y pues es así como desde la portada del póster podemos ver que está basado en una pintura, tanto la coronación precisamente de Napoleón como emperador, y cuando le quita la corona al papa y se la pone a Josefina, y mil y un imágenes que bueno, a menos de que seamos unos clavados del arte, vamos a entender las referencias, lo cual a mí me gustó mucho, porque bueno, siempre el cine tiende a ramificarse con otras artes, pero es muy raro que tomen como la pintura, a menos de que sea una película que hable acerca de un pintor, ¿no? Como Cartas a Van Gogh o La agonía y el éxtasis, pero en esta película sí es un referente muy grande estas pinturas para crear la fotografía, que a su vez serán escenas épicas de esta cinta de Napoleón. Otra parte muy interesante es la música. Aquí vamos a escuchar tanto la música que se creó para ambientar la película de Napoleón, como todos estos pasajes de música clásica, que estamos hablando de que en esta época varios de los exponentes clásicos más grandes de todos los tiempos pues ya habían realizado una serie de sinfonías muy importantes que se preservarían a lo largo de todos los tiempos. De ser un vulgar soldado
paso hasta convertirse en emperador, obviamente Napoleón comenzó a refinarse, a tener estas fiestas, a codearse con la gente más importante del mundo y pues a tener todos estos aditamentos artísticos, ¿no? Y hay unos guiños precisamente en la película cuando él va a esto, que se lleva un sarcófago con una momia, que bueno, aquí cabe destacar que ya si nosotros nos metemos a la parte de la biografía que sí sucedió de Josefina, pues bueno, Josefina heredó muchísimas cosas, tanto de Egipto, tanto pinturas, tanto muchas antigüedades de parte de su marido y pues ex emperador, ¿no? Porque recordemos que ella al no poderle darle hijos y bajo la presión del pueblo que querían un heredero, pues él termina dejándola para tener otros herederos, así pues también dándonos un guiño de que tal vez los hijos de Josefina nunca fueron sus hijos, que a lo mejor ella los cuidó del primer marido y pues ella realmente no podía tener hijos. Ambos personajes son muy cuadridimensionales y bueno, menciono este tema de que Napoleón era considerado el primer anticristo antes de Hitler, porque pues él también llevó a la batalla a muchísima gente inocente y pues fueron muchísimos los soldados que perdieron la vida dentro de estas batallas. Entonces aquí fue como poco a poco a Napoleón se le va quitando esta importancia, se le va quitando este poder, pero él tenía un poder de persuasión tan grande como el de Hitler, precisamente con estos discursos. De hecho vamos a poder ver una escena en donde después de haber sido exiliado él regresa para reclamar su trono y vamos a ver cómo en un discurso hace que los soldados se doblen y se pongan de su lado. Una película muy interesante por muchos aspectos. Como obra cinematográfica es toda una epopeya, las escenas de batalla son únicas. La verdad es de que yo como amante de las películas de guerra, el ver estos enfrentamientos, porque bueno, estamos hablando antes de que existieran los tanques de guerra, entonces estamos hablando de unas batallas cuerpo a cuerpo súper encarnizadas que el director Ridley Scott lo marca muy bien en la pantalla y que la verdad no le piden absolutamente nada a ninguna película bélica. Y vaya que está muy interesante. Vamos a ver también cómo era la estrategia de Napoleón, cómo flanqueaba a los ejércitos para terminar con ellos. Esta batalla que se avientan en este lago congelado, donde vamos a ver cómo precisamente por medio de los cañones empiezan a hundir a estos soldados, cómo caen los caballos, los soldados, cómo se empieza a deshacer todo esto. Es algo tan épico y tan hermoso de ver en la pantalla que yo les recomiendo que la vean en IMAX. La verdad es de que estoy segura que Napoleón va a estar nominada en muchísimas categorías. Digo, a pesar de tener estas opiniones mixtas del público, también es cierto que cinematográficamente es una obra de arte, al igual que Gladiador. Digo, estamos acostumbrados a ver a Ridley Scott haciendo cosas muy grandes y creo que en cuestiones estéticas podría compararla mucho con Gladiador, de estos momentos de batalla épicos, estas luchas cuerpo a cuerpo, que yo creo que es la parte que a mí más me gustó de la película. Cómo podemos ver estas partes de los soldados que sufren fríos, que sufren hambre, que van estos soldados de la banda de guerra al frente, cómo van los de la caballerista. Todo un tema que bueno, si tú eres amante de las películas de guerra, esto es algo que te va a encantar. Es una epopeya, la verdad, de guerra. Es una película que realmente no le pide nada a ninguna, y digo, si es cierto o no es cierto que muchas cosas están mal, que se está peleando Ridley Scott con los historiadores porque les dice que a ver, que ellos no estuvieron ahí, que cómo pueden saber. La verdad es de que como documento cinematográfico vale muchísimo la pena, y pues yo creo en mi quiniela que seguramente va a estar nominada a mejor director, mejor película, mejor música, mejores efectos especiales, mejor banda sonora. Cabe destacar también aquí el papel de Vanessa Kirby, que la verdad es de que me sorprendió yo cuando vi esta actriz, porque bueno, creo que las dos partes fundamentales de esta película son Josefina y Napoleón, y cuando yo veo a esta chica en la pantalla, la verdad es de que de primer momento no la ubiqué. Sabía que yo ya la había visto en alguna película, pero no sabía en cuál. Y pues resulta que ella había aparecido en Misión Imposible, pero pues en Misión Imposible realmente no da el 100% de su actuación. Y cabe destacar que en esta película podemos ver que es una actriz que encaja perfectamente con el nivel actoral de Joaquin Phoenix, que nos va a entregar una actuación no solamente
seria de un personaje histórico, sino también un personaje a veces con ciertos tintes un tanto cómicos. Después vamos a ver todas estas decisiones y toda esta hambre de poder, las decisiones que lo hicieron llevar. Y la verdad es de que es una película que, bueno, está ahorita igual que Killers of the Flower Moon, una película de más de 3 horas, pero que vale muchísimo la pena. Y pues decirles que dentro de esta competencia rumbo al Oscar, pues bueno, ya estaremos hablando de Oppenheimer y de Killers of the Flower Moon. Nos falta esta película también de Willem Dafoe, Poor Things. Mi nombre es Beatriz Navarro, cuídense mucho, síganos también en Spotify para que escuchen nuestros programas de cine, síganos también en TikTok como Beatriz Navarro Rockstar y estén al pendiente de nuestras reseñas. Hasta luego.